La predicación del Evangelio de Marcos, ya estamos en el capítulo 14, en el final casi del Evangelio, y hoy vamos a ver los versículos 26 al 31. Dice así la palabra de Dios, va a aparecer en esa pantalla. Después de cantar un himno, salieron para el monte de los olivos, y Jesús les dijo: todos vosotros os apartaréis, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré. Y Jesús le dijo: en verdad te digo que tú, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Pero Pedro con insistencia repetía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Es palabra de Dios. Mis queridos hermanos, si hay un tema, si hay un punto, si hay un asunto que todo verdadero cristiano debe aprender lo antes posible por el bien de su alma, es que absolutamente nadie es inmune a la tentación y al pecado. Nadie. Desde el creyente más nuevo, recién convertido, hasta el más maduro, el más experimentado, todos podemos caer en cualquier momento si nos volvemos arrogantemente confiados y descuidados. Dice Proverbios capítulo 16, versículo 18: delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez de espíritu. Escúchenme bien, ningún creyente está exento en ninguna etapa de su vida cristiana de caer. Y cuando me refiero a ningún creyente, estoy incluyendo allí a los doctores en teología, a los pastores, a los maestros de escuela dominical, a los líderes de grupos pequeños, a los ancianos, a los diáconos, etcétera, etcétera, etcétera. Mis hermanos, ninguno está exento de caer. Ananías y Zafiras le mintieron al Espíritu Santo. Juan Marcos, el autor de este mismo evangelio que estamos estudiando, se apartó del campo misionero y abandonó a Pablo y a Bernabé. El apóstol Pedro, aparte de este episodio, se comportó como un hipócrita en Antioquía cuando dejó de congregarse con los creyentes gentiles por temor a lo que podían llegar a decir los judíos que profesaban la fe. Y Pablo tuvo que amonestarlo en público, duramente, por su actitud. Los creyentes en Éfeso perdieron su primer amor. Y noten que todos los ejemplos que yo he estado citando se encuentran en el Nuevo Testamento, y podría seguir agregando ejemplo tras ejemplo tras ejemplo. Ninguno está exento. Todos estos hombres y mujeres sufrieron del mismo mal: descuido y arrogancia. Todos fueron infectados con un arrogante descuido. No prestaron atención a las advertencias de las Escrituras, hasta el punto tal que bajaron la guardia, poniendo una excesiva confianza en sus propias capacidades, en su propia madurez, en su propia experiencia o en el gran conocimiento que tenían de la palabra de Dios, y cayeron. Y cayeron. Nadie está exento. Pero mis hermanos, gracias a Dios, esa no es toda la historia. Los verdaderos creyentes pueden experimentar caídas temporales en su lucha contra el pecado, pero si son verdaderos creyentes, si son genuinos creyentes, no se quedarán ahí. ¿Saben por qué? Porque Cristo nos ama con un amor perseverante, inmutable y fiel, y tarde o temprano Él se encargará de levantarnos.
Y eso es precisamente lo que encontramos en este pasaje que yo acabo de leer en el Evangelio de Marcos. ¿Recuerdan la semana pasada? El Señor y sus discípulos acababan de comer la cena de la Pascua en el aposento alto. ¿Recuerdan? Y estaban en este momento a punto de salir rumbo al Monte de los Olivos, más precisamente hacia el huerto de Getsemaní. De manera que en los versículos 26 al 31 que yo he leído al comienzo, vemos lo que transcurrió en el trayecto mientras ellos iban caminando de un lugar a otro. Pero antes de salir, nos dice Marcos en su Evangelio, en el versículo 26, que Jesús y sus discípulos cantaron un himno. ¿Ustedes se imaginan eso, mis hermanos? Haber estado ahí, a Jesús como director de alabanza y a los 11 apóstoles como coro, cantando alabanzas. Los judíos durante la Pascua solían cantar una porción del libro de los Salmos, desde el Salmo 113 al Salmo 118, conocido como el Gran Jalel. Y es muy probable, casi con seguridad, que esa noche Jesús y los discípulos cantaron los Salmos 115 al 118, los últimos 4 salmos finales que se cantaban luego de haber comido la cena para finalizar la ceremonia. De paso, esto nos enseña algo, mis hermanos. La fe cristiana es una fe que canta. No todos los que cantan son verdaderos cristianos, pero el verdadero cristiano canta. La fe cristiana produce en los corazones cantar. Dice Efesios capítulo 5, versículos 18 y 19, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Mis hermanos, los verdaderos cristianos cantan. No pueden quedarse callados. ¿Saben por qué? Porque no hay ninguna otra forma en la que nosotros podamos expresar con emoción todo lo que sentimos en nuestro corazón por nuestro bendito y glorioso Señor y Salvador Jesucristo, que se pueda expresar en prosa. Tiene que ser cantando. El cristianismo produce corazones que cantan. Pero continuando con nuestra historia, entonces, ellos cantan un himno, salen del aposento alto y van caminando hacia el huerto de Getsemaní. Pero antes de llegar al huerto, mientras van caminando bajo las sombras de la noche, Jesús le revela a sus discípulos la chocante, pero al mismo tiempo consoladora predicción que encontramos en los versículos 27 y 28. Versículo 27. Y Jesús le dijo: todos vosotros os apartaréis, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Recuerden algo. Hace poquito tiempo antes, un par de horas antes, durante la cena, el Señor les había revelado ya que uno de ellos lo iba a traicionar. Ahora, si ese anuncio de la traición tiene que haber sido como un mazazo, como un rayo en la cabeza de los discípulos, porque entre ellos había un traidor, esta noticia tiene que haber sido, hermanos, 1000 veces peor. 1000 veces peor. No solo hay un traidor que me va a entregar, sino que todos ustedes, sin ninguna excepción, se apartarán de mí. Y el Evangelio de Mateo agrega: esta misma noche. Todos ustedes serán tan fuertemente zarandeados y sacudidos esta misma noche por lo que está a punto de sucederme, que se agrietarán los cimientos de la fe y de la confianza que ustedes depositaron en mí como su Mesías. Todos, sin excepción, se apartarán de mí.
Todos negarán tener cualquier tipo de vinculación conmigo. Todos se avergonzarán de conocerme. Todos me dejarán solo esta noche. Y el Señor no está hablando aquí de algo que va a suceder en el tiempo, es decir, dentro de un año o dentro de unos meses. No. El Señor le está diciendo, miren, la fidelidad que hasta ahora ustedes han demostrado tener hacia mí será hecha polvo esta misma noche. Porque eso ya fue profetizado así 500 años antes. Heriré al pastor y las ovejas se dispersarán. Y el Señor está citando aquí una profecía que se encuentra en el libro de Zacarías. Capítulo 13, versículo 7 dice: despierta espada contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, declara el Señor de los ejércitos. Hiere al pastor y se dispersarán las ovejas, y volveré mi mano contra los pequeños. Esta profecía en Zacarías se encuentra dentro del contexto de un pasaje mucho más amplio que no podemos por el tiempo leer aquí, en el que Dios le promete a su pueblo proveer perdón y purificación a través de la muerte de ese pastor que se menciona en el pasaje. Mis hermanos, fue Dios mismo el que entregó a su Hijo a morir por nuestras transgresiones. Dios lo castigó en la cruz del Calvario. Como dice Isaías capítulo 53, el castigo de nuestra paz, es decir, el castigo que produjo nuestra paz, fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. El problema estaba que a esta altura de la historia los discípulos no tenían la capacidad de ver la cruz desde esa perspectiva. Para todos ellos iba a ser un gran tropiezo ver a su Mesías juzgado y condenado por los líderes religiosos de Israel. Esa no es la imagen que ellos tenían de un Salvador. Ese no es el tipo de Salvador que ellos estaban esperando. Alguien que muere en debilidad clavado en una cruz romana. Y tal como había sido profetizado 500 años antes por Zacarías, esa misma noche todos ellos abandonaron al Señor. Pero hay una nota de esperanza en medio de este anuncio profético tan sombrío y tan desalentador de parte del Señor. Dice el versículo 28, pero después que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. El Señor está profetizando aquí no solo que Él va a resucitar, que Él va a ser levantado de los muertos al tercer día, sino que también está profetizando, hermanos, la recuperación espiritual de sus discípulos. El buen pastor de las ovejas congregaría de nuevo a su rebaño, a ese rebaño que lo iba a abandonar esa noche. El buen pastor volvería a congregarlos en torno a él, y sería en la región de Galilea, en el mismo lugar donde él lo llamó originalmente para que lo sigan. ¿Recuerdan? Dice al comienzo del Evangelio de Marcos, en su ministerio terrenal el Señor recorría la orilla del mar de Galilea y le dijo a Pedro, a Juan, a Andrés y a Jacobo: síganme. Y precisamente en ese mismo lugar Él volvería a reunir a los suyos. Él volvería a reunir a las ovejas. Y es en esa reunión donde Cristo comisionaría a los discípulos a hacer otros discípulos en todas las naciones de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué nos demuestra esto? Que sí, los creyentes pueden tener caídas en su lucha contra el pecado y contra la tentación, sí. Pero mis hermanos, nosotros tenemos a un gran Salvador que nunca dejará caído al justo. Jamás. El Señor le está diciendo: todos ustedes se apartarán de mí esta noche cuando me vean padecer en debilidad, pero yo voy a levantarme de los muertos y a congregarlos de nuevo en torno a mí en la región de Galilea.
Mis hermanos, es imposible, es absolutamente imposible que un verdadero cristiano, un creyente genuino se pueda perder y terminar en el infierno. Es absolutamente imposible, porque ¿saben qué? La salvación al final de cuentas no depende de ti ni depende de mí, depende absolutamente de Él. Es imposible. Juan capítulo 10, versículo 27 al 29. Mis ovejas oyen mi voz, y yo la conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Nadie. Mis hermanos, déjenme hacer una pregunta. ¿Desde cuándo sabía Jesús que sus discípulos lo iban a abandonar? ¿Saben desde cuándo? Desde siempre. Desde la eternidad. Cristo sabía que eso ocurriría desde antes de la fundación del mundo, y a pesar de eso los escogió. A todos los escogió. Y no solo para salvación, sino para que sean sus apóstoles. Para que ellos pusieran el fundamento sobre el cual el Señor edificaría su iglesia. ¿Saben lo que esto nos enseña, mis hermanos? Que el amor de Cristo no solo es eterno, también es incondicional. Es incondicional. Y Él no solo sabía perfectamente lo que iba a suceder con sus discípulos esa noche, es decir, que todos iban a salir huyendo, sino que Él también conocía perfectamente cuál iba a ser la reacción de ellos al escuchar sus palabras proféticas. Mis hermanos, ¿cómo deberían haber reaccionado los apóstoles cuando Jesús les dijo que esa noche todos ellos lo iban a abandonar? ¿Cómo debían haber reaccionado? Bueno, ellos debieron haber pedido perdón de antemano. Esa era la lógica reacción, ¿no? Pedir perdón de antemano. Si había algo que ellos habían aprendido acerca del Señor Jesús en estos 3 años y medio que estuvieron con Él, es que Él era absolutamente veraz. Él era absolutamente confiable en lo que decía, y además les había dicho que eso había sido profetizado 500 años antes. Ellos debieron pedir perdón de antemano. Al escuchar la palabra de Jesús, ellos debieron haberse puesto a temblar en ese mismo momento y sentir un gran peso sobre sus conciencias por causa de su propia pecaminosidad, de su propia cobardía. Pero ¿saben una cosa? Ellos hicieron todo lo contrario a lo que debían hacer. Versículo 29. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré. Ahora, el anuncio de las palabras proféticas de Jesús era para todos, ¿sí? Pero siempre es Pedro el que habla. Siempre Pedro toma la voz cantante. Y aquí vemos una doble arrogancia de parte de Pedro. Por un lado, se coloca a sí mismo por encima de todos los apóstoles. Bueno, Señor, yo no puedo hablar en nombre de estos, porque ya tú sabes cómo son, pero en lo que a mí respecta, yo jamás te abandonaré. Pero no solo se estaba poniendo por encima de los otros discípulos, sino también que se estaba colocando por encima de Cristo y de las Escrituras, porque Cristo le estaba diciendo: todos ustedes se apartarán de mí, porque escrito está. Porque lo dice la palabra de Dios. No, Señor, un momento. Excúsame, pero estás malinterpretando la profecía. Perdóname, porque eso es imposible. Yo sería incapaz de traicionarte de ese modo. Ahora, honestamente, yo no sé lo que harían estos tipos, pero yo jamás te traicionaré. Hay una doble arrogancia de parte de Pedro. En el Evangelio paralelo de Lucas, que leyó Felipe hace unos minutos atrás, hay un detalle interesante. Dice Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y una vez
hayas regresado, fortalece a tus hermanos. ¿Te imaginas eso, mi hermano? Que alguien te diga a ti con toda certeza que Satanás te pidió para zarandearte y además que Dios le dio permiso para que lo hiciera. Eso es para ponerse a temblar en ese mismo momento. Es terrible. Y noten que Jesús habla en plural, no le está hablando solamente a Pedro. Os ha pedido para zarandearos a todos, no solamente a Pedro. No, Señor, no, es que tú no entiendes. Ni Satanás puede hacer que yo te traicione. Ni siquiera Satanás. Mis hermanos, la verdad, este es el colmo de la arrogancia y de la insensatez. Pero el Señor es tan paciente, tan misericordioso con Pedro, que en vez de desechar a Pedro, le dice: Pedro, mira, déjame que te dé algunos detalles adicionales para que tú entiendas. Versículo 30. Y Jesús le dijo: en verdad te digo que tú hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y recuerden algo, cada vez que en la Biblia aparece la frase en verdad os digo, o como dice la Reina Varela, de cierto os digo, es una frase que añade solemnidad. Añade absoluta certeza a lo que se está diciendo. El Señor le está diciendo: Pedro, solemnemente, con absoluta verdad te digo que esta misma noche, antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Parece aquí como que el Señor estuviera acorralando a Pedro para que él pueda ver de una vez por todas el peligro en el cual estaba. ¿Y saben una cosa? Ni aún así Pedro entró en razones. Versículo 31. Pero Pedro con insistencia repetía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos también decían lo mismo. Y aquí la palabra insistencia en el original griego es una palabra más agresiva, es una palabra más fuerte, ¿no? Pedro ya estaba siendo cargoso. No que estaba insistiendo, Pedro estaba siendo ya un poco agresivo. Ese espíritu de autosuficiencia, de arrogancia, había embriagado a los discípulos. Ellos se sentían inmunes a la traición, al punto de tener en poco las palabras de Jesús y las palabras de la Biblia. En vez de ponerse a temblar, reaccionaron con absoluta insolencia. Y dentro de 3 o 4 domingos vamos a ver qué fue lo que sucedió finalmente con Pedro. Pero mis hermanos, ¿qué aprendemos nosotros de este pasaje? ¿Qué podemos llevarnos? Bueno, podemos extraer muchísimas enseñanzas de este texto. Podríamos estar toda la tarde citando enseñanza, pero yo quiero que ustedes se lleven a sus casas en esta mañana, en particular, 2 enseñanzas. La primera de ellas es que en medio de la tentación, la sinceridad de nuestro amor por Cristo será completamente inútil, será completamente vana si no descansamos por completo en la gracia preservadora y capacitadora de Dios. Voy a repetir eso para que se les grabe. En medio de la tentación, la sinceridad de nuestro amor por Cristo será completamente inútil, será completamente vana si no descansamos por completo en la gracia preservadora y capacitadora de Dios. Una pregunta: cuando Pedro pronunció las palabras que nosotros vemos en el versículo 29 y en el versículo 31, ¿estaba siendo sincero Pedro? ¿En verdad él decía lo que quería decir o estaba actuando como un verdadero hipócrita? Bueno, personalmente creo que Pedro estaba siendo absolutamente sincero. Sincero. Es obvio que él estaba siendo sincero. Su amor por Jesús era real.
sin discusiones, hasta el punto de escandalizarse ante la posibilidad siquiera de ser capaz de traicionarlos. Un autor escribió: él no estaba pretendiendo tener un amor hacia Jesús que en verdad no sentía, ni estaba haciendo promesas que no estuviera dispuesto a cumplir. No. Pedro era sincero. Cuando le dijo a Cristo: yo soy capaz de morir contigo, él creía lo que estaba diciendo. ¿Cuál fue el problema entonces? ¿Cuál fue el problema de Pedro? ¿Dónde estuvo el pecado de Pedro? En que, amparado en su propia sinceridad, se descuidó. Se descuidó. El problema del Pedro y del resto de los apóstoles y de algunos de nosotros es que llegamos a creer que la medida de su sinceridad, de su amor hacia el Señor, es la medida de nuestra fortaleza espiritual. Ese es el error. Ellos cayeron en el error de pensar que en la misma medida en que ellos eran sinceros con su amor hacia el Señor, en esa misma medida eran fuertes espiritualmente hablando. Mira, mi querido hermano, mi querida hermana, no importa qué tan genuino sea tu amor por Cristo, no importa qué tanto tú desees vivir para Él, tú y yo somos demasiados débiles. Demasiados débiles en nosotros mismos. Y eso no tiene nada que ver con tu sinceridad, eso no tiene nada que ver con tu anhelo de vivir para Jesús. Tú y yo somos criaturas débiles. Eso es lo que debemos tener aquí. De ahí las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado que no caiga. No te sientas nunca seguro simplemente porque eres sincero. No te sientas seguro jamás simplemente porque seas sincero, porque la sinceridad no es una vacuna contra la tentación. No lo es. Ustedes recuerdan cuando Cristo le dijo a sus discípulos que entre ellos habría uno que lo iba a traicionar. ¿Cómo reaccionaron ellos? ¿Recuerdan? Todos preguntaban: ¿acaso soy yo, Señor? En ese momento los discípulos comenzaron a experimentar una saludable autodesconfianza. Yo decía el domingo pasado que los cristianos nos salvaríamos de muchos problemas si empezáramos a desconfiar un poco más de nosotros mismos, de lo que realmente lo hacemos. Pero ¿qué pasó ahora? ¿Por qué ellos cambiaron de tal manera su actitud? ¿Por qué esa arrogancia? Mis hermanos, la Biblia nos enseña que el pecado todavía mora en nosotros. Ya no es más nuestro rey. Cristo nos liberó de la esclavitud del pecado. El pecado ya no nos domina a su antojo, pero ojo, el pecado sigue siendo un enemigo digno de temer. Si te descuidas, mi hermano, mi hermana, caerás. Créeme. Un gran siervo de Dios del siglo XIX escribió: hay mucha más maldad en nuestros corazones de la que sabemos. Y yo no sé si a usted le habrá pasado alguna vez, pero hay veces que el Señor nos permite a nosotros mirar un poco lo que hay dentro de nuestros propios corazones. No sé si le pasó. A mí me pasó, y mi hermano, cuando yo puedo mirar dentro de mi corazón, lo que veo me da asco. Cuánta basura, cuánto pecado, cuánta iniquidad. Sigue diciendo este siervo de Dios: nunca podremos decir hasta dónde somos capaces de caer si somos tentados. No hay grado de pecado al que el mejor de los santos pueda descender si no es sostenido por la gracia de Dios y si no vigila y ora.
En nuestros corazones permanece escondida la semilla de toda maldad. Solo necesita el ambiente adecuado para germinar con una vitalidad maligna. Ese soy yo y ese eres tú, mi hermano. Es la descripción de nosotros mismos. Es lo mismo que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículos 18 y 19, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Otra descripción de todos nosotros aquí. Mira, haz una prueba. Seguramente te ha pasado. Si tú te pones a leer el periódico en tu casa o a mirar una película o una serie en televisión, no va a haber ningún problema. Tú vas a disfrutar de todo eso. Pero trata de leer la Biblia. O trata de ponerte a orar a solas. Inmediatamente ese principio de maldad comienza a obrar en tu corazón y te distrae. ¿Sí o no? Es así. Ahora, ¿cómo podemos saber nosotros si hemos caído en esa seguridad carnal que precede a la caída? ¿Cómo podemos saber si estamos en peligro? Unos pequeños tips. En primer lugar, cuando dejamos de suplicar ferviente y diariamente a Dios que nos libre de todo mal. En segundo lugar, cuando pasamos por alto las continuas advertencias que hay en la Biblia respecto a las seducciones del pecado. En tercer lugar, cuando nos creemos lo suficientemente maduros, espiritualmente hablando, para caminar cerca de las tentaciones. Sí, yo puedo, no pasa nada, cuidado. En cuarto lugar, cuando escuchamos que otros han caído e inmediatamente nos sentimos superiores, en vez de llenarnos de temor. En quinto lugar, cuando descuidamos las Escrituras como un medio de gracia provisto por Dios para cuidarnos y librarnos del mal. El que manifiesta estos peligrosos síntomas y no los corrige a tiempo, hermano, con toda seguridad, caerá. Caerá. Y la segunda enseñanza que nos da este pasaje es que la constancia y la eficacia del amor y el poder de Cristo para proteger y sostener a sus genuinos pero débiles discípulos. Voy a repetirlo. La constancia y la eficacia del amor y el poder de Cristo para proteger y sostener a sus genuinos pero débiles discípulos. Mis hermanos, la caída de Pedro esa noche fue estrepitosa. Lo vamos a ver el primer domingo de marzo. Fue estrepitosa. Pedro llegó a maldecir y a jurar que él no tenía ningún tipo de relación con Cristo, ni siquiera que lo conocía. El apóstol Pedro llegó a jurar y a maldecir que no conocía al Señor. Y por favor, les ruego, no empecemos ahora a juzgar al apóstol Pedro, porque tú y yo negamos a Cristo muchísimas veces, igual que Pedro. ¿Sabes cuándo? Por ejemplo, cuando tú te quedas callado ante las barbaridades que dice este mundo y no defiendes la verdad, tú estás negando a Cristo, porque Cristo es la verdad encarnada. Cuando tú niegas tu condición de cristiano por temor a que se burlen de ti o te traten de loco o te traten de desquiciado, tú estás negando a Cristo. Así que por favor, no juzguemos a Pedro. Ninguno aquí está en condiciones de juzgar a Pedro. Pedro llegó a maldecir y a jurar esa noche. Pero ¿saben qué? Cristo le dijo: Pedro, el gallo va a cantar 2 veces. Y así como el gallo se usaba en esos días como despertador,
Cristo le proveyó a Pedro con el canto de ese gallo una llamada despertadora. Y es enternecedor ver cómo Lucas cuenta esta historia. Dice Lucas capítulo 22, versículo 61, que en el momento en que el gallo cantó por segunda vez, el Señor se volvió y miró a Pedro. Y entonces Pedro recordó inmediatamente las palabras del Señor y saliendo afuera lloró amargamente. ¿Pueden imaginarse eso, mis hermanos, por un instante? Jesús estaba en ese momento atado, arrestado en el patio de la casa del sumo sacerdote. Estaba siendo azotado, abofeteado, escupido, humillado, basureado, acusado injustamente. Pero Jesús estaba pensando en Pedro. En medio de su aflicción, Él estaba pensando en Pedro. Nunca se olvidó de su discípulo indigno cuando los golpes estaban cayendo sobre él. Su pensamiento y su corazón estaban en ese momento con aquel que lo estaba negando. Solo estaba esperando que el gallo cantara por segunda vez. Y en medio de los golpes, de las burlas, de los escupitajos, Cristo se volvió y miró a Pedro. Un autor escribió que fue esa mirada lo que evitó que la caída de Pedro desembocara en la traición de Judas. Definitivamente, mis hermanos, nadie nos conoce como Cristo y nadie nos ama como Él. Nadie. Un comentarista escribió: alentémonos con el pensamiento de que el Señor Jesús no repudia a su pueblo creyente a causa de sus errores e imperfecciones. Él conoce bien cuáles son. Los toma como el esposo toma a la esposa, con todas sus manchas y defectos, y una vez unidos a Él por medio de la fe, nunca los repudiará. Es un sumo sacerdote misericordioso y compasivo que se gloría en pasar por alto las transgresiones de su pueblo y en cubrir sus muchos pecados. Cristo sabe lo que eran antes de la conversión, malvados, culpables y sucios, pero aún así los amó. Y Él sabe lo que serán después de la conversión, débiles, con equivocaciones, frágiles, pero sin embargo los ama. Él se ha comprometido a salvarlos a pesar de sus errores y Él cumplirá su compromiso. Mi hermano, mi hermana, yo no sé cuál es el estado, en la condición en la que se encuentra tu alma en esta mañana, pero si eres un creyente genuino, si eres un verdadero cristiano, tú necesitas recordar hoy que en Cristo hay perdón y restauración. Dice Hebreos capítulo 7, versículo 25, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Mis hermanos, Cristo está intercediendo, está rogando por cada uno de nosotros. Es algo que no podemos entender, pero algo que está pasando. Él intercede por nosotros perpetuamente. Pedro, mira, Satanás os ha reclamado para zarandearnos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Ahora, ¿deben los creyentes pecar motivados por ese amor de Cristo? Hay personas que dicen, no importa lo que yo haga, no importa cómo vivo, allí siempre estará Cristo dispuesto a perdonarme. No, por supuesto que no. Si alguien piensa de ese modo es porque no conoce realmente la gracia de Dios en Cristo. Nunca ha experimentado la amargura del pecado después de haber experimentado la dulzura del perdón. Una persona que piensa así no es un verdadero cristiano. Para el verdadero cristiano, el perdón de Dios nunca es un combustible para seguir pecando. No, ese perdón más bien es un aliento para seguir corriendo la carrera con más resolución y una mayor gratitud. Así que levántate, mi hermano.
levántate. Sigue corriendo la carrera que tenemos por delante, descansando enteramente en la bendita gracia de Dios. Porque nosotros en Cristo encontramos una fuente inagotable de perdón y de purificación. Dice 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Y si hay alguno entre nosotros en esta mañana que aún no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, mi amigo, yo quisiera persuadirte a que te refugies únicamente en Él para el perdón de tus pecados. Déjame decirte algo, es terrible que un creyente sea atrapado por la arrogancia de su corazón y caiga en pecado. Es terrible. Pero es 1000 veces más terrible que una persona viva sumergida en esa falsa ilusión de autosuficiencia y finalmente sea arrojado al final de sus días por toda la eternidad a una condenación sin fin. Por amor a tu alma, mi amigo, ven a Cristo. Deja ya de confiar en ti. Deja ya de confiar en tu decencia, en tu religiosidad, en tus buenas obras y confía únicamente en Cristo. Clama a Él por misericordia. Y no solo recibirás ahora mismo, en este instante, perdón de todos tus pecados, sino que también recibirás la gracia transformadora que te liberará de ese yugo para que ahora puedas vivir hasta el fin de tus días únicamente para Cristo. Mi amigo, ven a Cristo, ven a la cruz. Vamos a orar. Padre, te damos